Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Ave María Purísima. El padre Alexander Quirós está atrás en el confesionario para que si alguien siente en su corazón en este momento confesarse, pedirle perdón al Señor, ahí tiene la gracia de un padre celebrando la misa y otro confesando. Otras parroquias tendrán esa oportunidad, así que deben de aprovechar y no hacer oídos sordos a la voz de Dios que le llama a la gracia, como vamos a ver en el Evangelio de hoy en las lecturas. El Señor, que es infinitamente bueno, el Señor que es infinitamente bondadoso y que nos ama, nos muestra este Evangelio una vez más, que ya hemos conocido, se lee varias veces a lo largo del año, en la vocación de los apóstoles. El Señor tiene el encuentro ahí en el Jordán con los 2 primeros discípulos, Andrés y Juan. Se menciona Andrés, Juan todavía no, porque él es el autor del Evangelio y humildemente pues él omite mencionarse, pero es Andrés y Juan, que siendo discípulos de Juan Bautista, escuchan de labios de su maestro Juan, escuchar esas palabras que nosotros, o que ha cautivado a la iglesia durante muchos años, muchos siglos. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en una primera instancia nosotros tendríamos que afirmar de que Juan Bautista aquí representa a la iglesia, simboliza la iglesia. Cumple el papel de lo que es la iglesia, señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no empezó su vida pública de un momento para otro, sino que encargó a Juan Bautista preparar el pueblo, llamar a la conversión al pueblo, decirle: arrepiéntanse de sus pecados, déjense bautizar. Era un bautismo de conversión el que daba Juan, pero era una preparación para poder recibir al Mesías. De tal manera que Cristo, en su infinita sabiduría,
no quiso venir al mundo, sino es a través de instrumentos. Y por eso la iglesia es necesaria, porque la iglesia, simbolizada por Juan Bautista, es aquella que nos señala al Cordero de Dios, que nos señala al Hijo de Dios, que nos enseña quién es el Mesías, el Hijo de Dios. Y nadie más puede tener esa autoridad de enseñar la verdad, de enseñar de que Cristo es el Hijo de Dios. De ahí entonces que podamos combatir un error de los últimos años, tiempos, décadas, que es: yo me salvo sin la necesidad de la iglesia. Yo puedo llegar a Cristo sin necesidad de instrumentos, sin necesidad de sacerdotes. Como hay personas que piensan, no es necesario pedirle perdón a Dios por medio de un sacerdote. Simplemente uno se arrepiente en la casa y ya basta. Dios me perdona. Pero esa no es la enseñanza de Cristo. Esa no es la verdad de Cristo. Lo que Cristo enseñó fue que la iglesia es necesaria. Y está simbolizada aquí en San Juan Evangelista, en San Juan Bautista, porque él es el que señala, el que dirige. Miren que Andrés y Juan eran discípulos, eran fieles seguidores de Juan, y lo tenían como un santo, lo tenían como una persona admirable, como un maestro. Y entonces, una vez Juan señala a Cristo como el Cordero de Dios, ellos en ese instante cambian de maestro. En ese instante en que ellos escuchan la voz de Juan diciendo: ese es el Cordero de Dios, dejan a Juan y empiezan a seguir a Cristo. Empiezan a seguir a Cristo. Entonces, la iglesia está puesta por Cristo para podernos conducir a Él. Todos los días en la Eucaristía o todos los domingos en la Eucaristía, nosotros escuchamos esas hermosas palabras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Él es el Cordero de Dios. ¡Qué dicha! ¡Qué sublimidad la que Dios ha tenido para con nosotros, dándonos a conocer al Señor, dándonos a conocer a nuestro Redentor, dándonos a conocer al Mesías, al Hijo de Dios! Eso en primera instancia. Pero adentrémonos también a esas palabras que el Señor dirige a los apóstoles, a los que van a ser sus apóstoles, que en ese momento eran discípulos de Juan Bautista. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y lo hace con solemnidad. Al parecer, el apóstol San Juan, que le cautivó ese momento, como que lo narra con cierta solemnidad, porque no simplemente dice que el Señor les preguntó qué quieren, sino que dice: Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó. Entonces hay algo de profundo en ese giro de Jesús. Hay algo de misterioso en ese giro que el Señor hace hacia esas dos personas que le seguían, hacia Andrés y hacia Juan. Y entonces nosotros podemos interpretarlo o podemos adentrarnos en ese giro diciendo de que el Señor, que es infinito, el Señor que se basta a sí mismo, el Señor que no necesita de nadie, en un acto de bondad y de misericordia se interesa, se importa por ellos dos. No los conocía aún, humanamente hablando, ya los conocía desde la eternidad, pero humanamente no los conocía, no habían entrado en diálogo. Él no les había dirigido ni una sola palabra y Andrés y Juan tampoco, apenas lo vieron. Y entonces el Señor se despreocupa de sí mismo, se despreocupa de su Padre, y podríamos de llevarlo a la eternidad. El Señor mirando la cara a cara al Padre, el Señor amando al Padre, gira. Mire ese giro que hace el Señor, deja de ver al Padre, entre comillas, para ver el rostro de Andrés y el rostro de Juan. Como quien dice,
estoy dispuesto y he venido para ustedes. El Padre me ha enviado a ustedes. Cuánto he deseado este momento, podría poner en los labios de Jesús esas palabras. Cuánto he deseado este momento, ese encuentro con el Señor. Y entonces, en ese giro donde Cristo deja al Padre, porque lo dejó desde la eternidad para encarnarse en el tiempo y asumir nuestra naturaleza, en su misericordia, en su bondad, Él se inclina, Él se abajó para mirarnos y mirándonos nunca más dejarnos de mirar. Si nosotros creyéramos esto de verdad, si los jóvenes creyeran esto de verdad, si los matrimonios creyeran esto de verdad, si los adultos creyeran esto de verdad, si esto se lo enseñáramos a los niños, Cristo desde la eternidad se giró para mirarnos y mirándonos amarnos. Y entonces el Señor nos pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y entonces el alma con toda seguridad, querámoslo reconocer o no, el alma grita como Andrés y como Juan: te necesito a ti, tú eres mi felicidad. Dejo a Juan, mi maestro, porque encuentro que tú eres verdaderamente la razón de mi existencia, la razón de mi vida. Y si eso lo creyéramos y lo compartiéramos, el Señor se dio vuelta y viéndolos les preguntó: ¿qué quieren? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué buscamos en este mundo? Por supuesto que buscamos la felicidad, buscamos la plenitud, buscamos la perfección. En todas las cosas eso lo vemos. Usted hace una obra y si a usted no le pareció que quedó buena, usted trata de hacerla mejor. Si usted manda a hacer algo, usted dice, no le quedó bien, hágalo de tal manera porque le va a quedar mejor. Usted está tendiendo a la perfección. Usted en todas las cosas que hace, realiza a lo largo de su día, a lo largo del mes, a lo largo del año, usted está buscando en ello la felicidad, sea consciente o no sea consciente. El drogadicto está buscando ser feliz, el alcohólico está buscando ser feliz, el adúltero está buscando ser feliz, el fornicario está buscando ser feliz, la que aborta está buscando ser feliz, el que se está quitando la vida en este momento está buscando de alguna manera ser feliz, porque está queriendo evadir todo dolor y todo sufrimiento. Por lo tanto, busca la felicidad. El hombre busca la felicidad. Y resulta que nada en este mundo le va a satisfacer y le va a dar esa felicidad que solamente Cristo le da o nos puede dar. Nos puede dar. Y entonces nosotros venimos a este mundo para una sola cosa: para ver y contemplar. Mire, el Señor, una vez los apóstoles dicen rabí, es decir, maestro, le reconocen como el maestro, como el Mesías, y lo empezaron a seguir. Entonces le dicen al Señor: Señor, ¿dónde vives? Como quien dice, estamos en un lugar donde pasamos por el medio de todos, nos conocemos casi todos con todos, y cómo es posible que no nos hayamos detallado de que tú eras el Cordero de Dios. Dime dónde vives, dinos dónde vives. O sea, les nació en su corazón entrar en comunión, entrar en diálogo con el Señor. Querían ir a vivir a la casa del Señor. Y entonces, ¿dónde vives? Y el Señor dice: vengan y lo verán. Porque no solamente el Señor vino para dejarse ver, sino que vino para vivir con nosotros. Vino para hacer comunión con nosotros. Vino para dejarse amar y para amarnos. El Señor quiere que lo amemos y el Señor nos quiere amar. Y por eso nos invita: vengan, vengan, vengan y lo verán. Y hay que ir detrás de Jesús. Y hay que ir detrás del Señor y poder ver y contemplar la verdad y poder contemplar lo que es Él
contemplar lo que Él nos quiere enseñar y entonces degustaremos y entonces nos deleitaremos y entonces nosotros podemos permanecer en Él. Nos dice el evangelista San Juan que ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Se quedaron con Él. ¿Por qué se quedaron con Él? Porque verdaderamente vieron que Él era el Hijo de Dios, porque verdaderamente Él les llenaba el corazón, porque Él verdaderamente era la razón de su existencia, porque Él verdaderamente era su felicidad, y lo pudieron experimentar y lo pudieron contemplar. Y es entonces el movimiento que debe de tener siempre nuestras almas, buscarle para verle, buscarle para contemplarle, buscarle para entrar en esa comunión profunda con Él. Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia. Este evangelio no simplemente fue narrado para esos tiempos, para los primeros cristianos, sino que fue escrito para nosotros, para que pudiésemos entender, comprender que hay que buscarle al Señor, que hay que encontrarnos con Él y hay que dejarnos encontrar. Y ahí entonces entramos en eso que nos habla el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Nosotros no hemos nacido para el pecado. Nosotros no hemos nacido para pecar, sino que hemos nacido, existimos para tener comunión con Jesús, para tener una unión profunda con Jesús. Hemos sido bautizados y como bautizados le pertenecemos a Él y debemos amarle a Él. San Pablo habla de un pecado específico, pero eso lo podemos extender a todos los pecados. San Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Antes del matrimonio. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ese cuerpo que tenemos es para Cristo, es para Dios, es de Cristo. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo, miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia? Somos miembros de la iglesia. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él, por la gracia, por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la confesión. Nos hacemos uno solo con el Señor. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Hemos recibido de Dios este cuerpo, y este cuerpo, por el sacramento del bautismo, es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Ya no nos pertenece este cuerpo, le pertenece al Espíritu Santo. Ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al Señor. San Pablo lo dirá. Por lo tanto, ustedes no se pertenecen. Ustedes no se pertenecen porque hemos sido rescatados, dice San Pablo, a un grande precio. ¿Y cuál precio? La preciosísima sangre de nuestro Señor. Y entonces, escuchando estas palabras, tendremos que meditar sobre esa primera lectura tan hermosa de la vocación de Samuel. Samuel es aquel que escucha, el que escucha. Samuel significa el que escucha. Y entonces Samuel, acostado, descansando, durmiendo, escucha una voz y piensa que es su maestro Elí. Va una vez, 2 veces, 3 veces después de escuchar esa voz, y a la 4ª vez, comprendiendo Elí que lo llamaba el Señor, le dice, si te vuelven a llamar, di, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Y esa debe ser la actitud que nosotros tenemos que tener todos los días de nuestra vida, porque el Señor nos habla siempre. El Señor está hablándonos permanentemente. El Señor nos habla al corazón permanentemente. El Señor se quiere comunicar con nosotros siempre.
El Señor se da, el Señor se entrega, el Señor se comunica. El Señor quiere entablar esa relación con nosotros. Y para eso tenemos que quitar de nuestra vida todas las distracciones. Primero, el pecado. Primero el pecado. Como dice San Pablo, no entregar nuestros cuerpos, no entregar nuestra vida al pecado, porque nuestra vida le pertenece a Él. Y segundo, estando en gracia de Dios, poder quitar todas las distracciones que tenemos para escuchar, para sentir, para experimentar la voz de Dios. Queridos hermanos, les exhorto con cariño y con amor. Solamente llevando una vida de misa dominical no es suficiente para poder tener una comunión plena con Dios. No es suficiente. Si nos acostumbramos o si de alguna manera nosotros, como quien dice, pensamos de que basta solamente la Eucaristía del domingo, no es suficiente. La Eucaristía del domingo es lo mínimo en el cual nosotros entramos en esa comunión con el Señor, pero es necesario sacar momentos de oración, momentos de silencio. Es necesario usted también frecuentar más la Eucaristía a lo largo de la semana en la medida de las posibilidades. Que usted pueda buscar la Eucaristía, Cristo en la Eucaristía. Que usted le pueda buscar para poderle ver y contemplar. Ser pronto a la voluntad de Dios que te invita, reza más. Como Elí, Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta inmediatamente con prontitud y busca a ver quién le está llamando. No se queda en la cama, sino que se levanta inmediatamente. Como Andrés y Juan, que dejan a Juan, Andrés y Juan evangelista, que dejan a Juan Bautista para irse al encuentro con el Señor. Así nosotros debemos ser prontos a la llamada de Cristo que está en nuestro corazón para buscarle a Él, para leer las Sagradas Escrituras, para leer un libro espiritual, para tener momentos de oración, para frecuentar la Eucaristía, para rezar el Santo Rosario y degustar las cosas de Dios. Tenemos incluso que dar un paso más y es salir de las distracciones que tenemos en la vida cotidiana, redes sociales, incluso amistades, amigos, que nos impiden entrar en comunión con Dios. Porque si Dios es nuestro creador, si Dios es nuestro redentor, si Dios quiere estar en comunión con nosotros, ¿cómo es posible que nosotros le dediquemos más tiempo a las cosas de este mundo que a Dios mismo, a quien le pertenece nuestro corazón y nuestra alma? Hay que buscarle en la capilla del Santísimo Sacramento. Ahí está para que nosotros vengamos a lo largo de la semana. Si usted no puede en el día por el trabajo, sepa que usted encuentra el Santísimo abierto desde la mañana hasta la tarde. Y si usted no puede hablar con el sacerdote y decir, regáleme y déjeme entrar ahí a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y usted viene y está con el Señor media hora. Y está con Él. Y usted le degusta a Él. Y usted se deleita en Él. Renuncie y sacrifique un poquito más las redes sociales, más el internet, más las series de televisión. No le digo que deje todo al tiro, no le digo que haga un cambio radicalmente, pero sí hágalo progresivamente para que le quede más fácil. Dedique menos tiempo a eso y más tiempo a la oración, más tiempo a Jesús. Él ha venido para eso. Él ha venido para dejarse ver y nosotros seguirle. Nosotros seguirle. Como Samuel, con prontitud, y como Andrés y como Juan, seguirle al Señor y de preguntarle, Señor, ¿dónde vives? Vive en la capilla del Santísimo, vive en la Eucaristía, vive en los momentos de silencio donde usted se recoge en su interior y usted escucha al Señor. Pero incluso el Señor habla en los momentos en que está en peligro nuestra alma. O incluso en el mismo pecado el Señor te va a decir, no lo hagas, no sigas haciendo eso. Y entonces escuchar la voz de Dios ahí, escuchar a Dios que nos ama
y que nos invita a seguirlo, nos invita a la conversión. Qué lindo que nosotros podamos tener esa vocación de Andrés y de Juan y posteriormente de Pedro también. Que ellos, dejándolo todo, fueron a donde Pedro y le mostraron el camino, le mostraron al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y ellos dedicaron toda su vida a evangelizar y a transmitir la palabra de Dios. Qué lindo que nosotros podamos ser conscientes de esa gran tarea que tenemos como bautizados. No solamente los sacerdotes y religiosas, sino todos los bautizados. Tenemos el deber, no es una excepción para algunos, sino el deber todos, de llevar a Cristo a los demás, de presentar a Cristo a los demás. No es necesario que usted se salga a los parques a predicar. Tan solo basta que usted tenga unas imagencitas impresas para que cuando usted vaya al banco, a ese cajero, al que trabaja ahí en el banco, al vigilante, usted le dé una tarjetica con una frasecita y le dice, Dios te ama. Que usted va al líder, al almacén de cadena, al centro comercial, y cuando una persona entra en contacto con usted, lo último que usted le pueda decir, lo más maravilloso que usted le pueda decir, Dios y la Virgen te acompañan. Una frasecita con una imagen de la Virgen María. Tener unas tarjeticas de unas imágenes religiosas. Si no tienen, yo les doy. Aquí tenemos. Y usted las mantiene ahí en el vehículo, en el auto y en las casetas de peajes. Usted puede decir a la persona, Dios te ama y Dios te bendiga. Acuérdate de Él. En el semáforo, usted puede evangelizar de esa manera. Que a usted le llegó profundamente en su corazón un video, que usted dijo, uy, qué cosa tan hermosa, me enamoró más de Dios, me ayudó en esto. Usted en vez de compartir cosas indecentes, incluso en las listas de difusión en WhatsApp, usted me mande cosas sagradas y cosas buenas que le pueda llevar a las otras personas a recordarse y a rezar, a acordarse de Dios. Y usted mandar una predicación. Y a través de son muchos los medios por los cuales nosotros podemos hacer que las otras personas se acuerden de Dios, que empiecen una vida de oración. Que usted le pueda decir a la persona, vamos a la Eucaristía. Que le visitó su familiar hoy domingo, vamos a la Eucaristía. No, vaya usted. Listo, entonces voy y espéreme que yo vuelva a atenderlo como usted se merece, pero primero Dios. Que usted pueda evangelizar. Que usted pueda tener el amor grande a Jesús, de darlo a conocer, para que entonces muchas personas se puedan convertir. No confíe en sus fuerzas, no confíe en su elocuencia, no confíe en sus palabras, confíe en la gracia que actúa a través de los signos pequeños, pero con mucho amor, para que las otras personas se puedan convertir. Que la Virgen Santísima hoy nos conceda esa gracia. Nos conceda la gracia de poder tener siempre presente que Jesús se giró desde la eternidad para verme y que me mira siempre, que yo le pueda buscar y que buscándole a Él, contemplándole a Él, tenga la fuerza necesaria para buscar personas para que se puedan encontrar con Él como nosotros nos hemos encontrado. Que así sea.